La familia argentina reunida frente al televisor. Salud, salud. Gracias. Para ver MasterChef. Hoy en una instancia definitiva. Hoy vamos a saber quién sigue y quién se va en este camino hacia el MasterChef de oro. Hoy la consigna era preparar un plato llamado diciembre. ¿Qué te sugiere diciembre? ¿Qué te sugiere diciembre? Las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, el terminar, el fin de un ciclo, el verano, las vacaciones. ¿Cómo hacen de eso un plato, una comida? ¿Moma? ¿Qué tal, chef? ¿Qué has preparado, Moma? Bueno, antes que nada, gracias por la propuesta. Me vincula mucho con mi infancia, con las navidades que pasé en Tolosa. Pensé en una ensalada fresca. ¿Sí? Y me llevó el aroma a hacer un arbolito. Con distintos tipos de lechuga, la mantecosa, la capuchina, la morada. Hice las ramas del árbol. Vemos como con las habas hice las borlas. Vemos como con las arvejas hice las guirnaldas en diagonal que van cruzando absolutamente todo el árbol. La estrella está hecha con un cherry cortado en forma de idem. Y los regalitos son niños envueltos. Adentro de las hojas de repollo podemos encontrar arroz, carne picada y especias. Uy, ¿cómo te lo estudiaste? De memoria. Voy a probar a ver a qué sabe esta ensalada. Se puede ahí con el dressing. Estoy probando. No, muy fea, la verdad. Estaba buscando alguna metáfora, pero no. Se le puede agregar horrible. la vinagreta. Fea y me quedo con hambre encima. Bueno, fue un intento. ¿Para vos seguís o te vas? Todas las ganas de poner todo para que el próximo plato sea el que te sorprenda, Pero chef. para vos, Para mí me voy. te vas. Lo primero que acertas en la noche. Se va, Moma. Hasta la próxima, Moma. Gracias. MasterChef, plato diciembre. Muso, Hola, ¿cómo estás? ¿qué has preparado, Muso? Mira, basando un poco en lo que significa la Navidad, vengo de una familia numerosa, en la que en la Navidad venía mucha gente de afuera, pariente de Loma de Zamora, Tigre, Quilmes, Uciardizaga, Tomás Jofré, Chinaega, Huahuahuaiga. Pensé el siguiente plato, pensando en esas todos juntos. Sí, yo veo el plato y no termino de entenderlo. Claro, porque es un chorizo bombón, medio tomate, 6 uvas, una pepita de membrillo mordida, un poco de vitel toné y arriba un flan, todo cubierto con salsa boloñesa. O sea, se lleva todo como el orto, como en casa todos los 24 y los 25. Nada que ver con nada, forzados a estar todos juntos. Lo llamé qué familia de mierda. Y La idea no está mal, Muso. Claro. No está mal la idea. El tema es que para probar, no tengo ganas de estar probando todo esto ahora. sí, yo tampoco. Pero sí, pica un choricito con un pan. ¿Y? ¿Qué te Pero parece? ¿cómo sé si la pepita está bien? Si el flan está bien. Ahí tenés razón. Ahí por algo vos sos chef. Entonces no sos práctico, Muso. No, Tu familia no es práctica. no. Como bien decís, es una familia de mierda. Lo sabíamos todos. Y de ahí, acá está el resultado de esa familia. Bueno, tampoco estamos acá para que me analices. Las manzanas no caen lejos del árbol. Árbol, la fruta en general. Las balas no se disparan de otro lado que no sea el revólver. ¿What? La lluvia cae siempre del cielo. Ajá. Estás out. No. Te vas de MasterChef. Pero, ¿por qué? Te vas de MasterChef. Me matás. Te vas de MasterChef. ¿Querés que te Suelto mate? todo lo que tengo. Además, ¿querés que te mate? No, por favor. Te vas de MasterChef. Pero, che. Gisele, Hola, buenas noches. ¿qué te sugiere diciembre, Gisele? Mira, la verdad que yo siempre tuve una vida de mierda, una infancia de mierda, navidades de mierda, todo muy triste. El único momento feliz de mi vida es estar acá en este programa. Así que conmemorando diciembre, lo que hice fue una torta salada con panqueques y hice su cara en la torta. Si te das cuenta, estás vestido de Papá Noel con tomates rellenos, huevos rellenos en los ojos, una salsa de vitel toné y garrapiñadas por arriba. Todos ingredientes muy navideños. El programa es lo único que me hace feliz. Lamentablemente te quedas sin felicidad. ¿Por qué te vas, Gisele? ¿De verdad? ¿Me ves cara de chiste? Pero me estás cagando diciembre también. Y bueno, si tampoco tu vida venía, no pasa No. más. No pasa nada, una más. Bueno, igual gracias por la Gisele, y oportunidad. no me gusta que me hayas caricaturizado. Yo me voy a encargar de que no entres más acá a este estudio. Estás igual, ¿eh? Estás igual, ¿eh? Yo me voy a encargar de que no trabajes más en la televisión latinoamericana.
Bueno, te pido disculpas. Ya con las disculpas no hago nada. Es muchísimo. Masterchef, plato de diciembre. Lucía, La chef, qué sonrisa. porque te veo, hace mucho que no te veía. Wow. Ya estamos, ¿eh? Wow. Bueno, Increíble cómo a cara lavada das tan bien. Va, Ay. increíble, ¿no? Me dijeron sorprende. que no te gustaba que me maquille mucho, por eso hoy no me maquillé. Estás Claro. remontada. Tiene que ver. Tenés una capa de... Lucía, Estoy re natural. Hacer un plato. Lucía, tenés la vara muy alta porque tus platos fueron fabulosos hasta ahora, todos La última vez Ay. cocinó un pancho. fantásticos realmente. Es que con mis compañeros igual viste que no es muy difícil destacar. No, la vara es con vos misma, que sos maravillosa. Ah, bueno. Tanto por dentro como por fuera. Esto está Te cuento, lo que Sí. ves son empanadas. Me cuesta ver la comida estando vos enfrente, pero Guau. voy a hacer el esfuerzo. Cuando las abrís ves que no tienen relleno porque eso es diciembre para mí, vacío. Uy, qué fuerte. Un mes que no debería Qué fuerte, existir. qué fuerte, qué fuerte. Compró Es profundo. compró tapa para empanada en el chino y las puso en el horno. Qué fuerte. La verdad, mira, piel de gallina. Te emocionas un poquito, ¿no? Sí. Sabía que te iba a llegar el mensaje. puedo creer. Lucía. Lucís de nuevo. Lucía, sos la ganadora de este Ay, Masterchef. muchas gracias. Sos la ganadora de este Masterchef. Y lo vamos a festejar esta noche en mi casa. Trabajando. Así que Después esta noche Ya sé dónde es la dirección, así que voy para allá. trae las empanadas vacías, Lucía. O sea, había que gracias. bajárselo. La verdad, Tenía que bajar, espectacular. lo ¿Querés que bajaba. chapemos? Chapamos. Listo, te lo- Ganadora de Masterchef. Lucía. Empanadas vacías. Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort y tuve una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerle esa guitarra de sombrero. Y tuve una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. La guitarra, Auténticos Decadentes. Qué linda canción para abrir este diciembre, señoras y señores. Último mes del año, empezamos fin de año. El aplauso, chau 2021, hola 2022. Están 31 Ahora días. estás en la estación, estás por bajar del tren y estás por Claro. subir al otro tren.
Guarda que no se quede un cachito entre Nada. estaciones, pero arranca el toque si se queda. Faltan 30 días. Ay, para- Empezamos diciembre, no sea negador. empezamos diciembre. Qué hermosura. qué A las 12 no recibí ningún mensaje. Yo hubiera preferido ahí que me digan Y feliz. yo tampoco recibí ningún No, mensaje. no, está bien. Bien, Feliz muchísimas año. cosas para decir. Muchísimas cosas para decir. La Una. primera, que el 7 de diciembre, señoras y señores, hacemos el especial de Navidad a las 10 de la noche, vuelta y media, especial de Navidad, como todos los días, de 5 a 8, por supuesto. Y a las 10 vamos a hacer nuestro show de Navidad. Vamos a preparar el arbolito, así recibimos el 8 con el árbol armado. Por jirafa, supuesto. el árbol armado. Ansiosos. Va a haber música, va a haber comida, va a haber disfraces, va a haber... ¿Va a haber un sketch. Zoom? ¿Va a haber. Sí. ¿Va a estar el Navi Zoom? Va a haber un Navisum, vamos a poder compartir con nuestra audiencia cómo va armando cada uno su arbolito. Sí. Va a ser una noche realmente fantástica. El punto flojo, 7. no va a estar Pablo Fábregas, porque Oh, cuando más te necesitamos. se va, Sí. se va de vacaciones. Es un diciembre también para él importante, cumpleaños el 16. Claro. Sí. Esto es un jueves, Sí. Inés cumple el 29 también, ¿eh? Inés cumple el 29. Sí. De las peores fechas para cumplir años lejos, ¿eh? Ah, se vale. Bueno, qué sé yo. Cada uno cumple cuando puede. Sí. Cuando te toca, Cuando por te toca. supuesto, pero También. 29 de diciembre es difícil conseguir amigos, ¿eh? Bueno, yo voy a estar, decirle a Inés, voy Sí. a estar. Dale, yo Voy a siempre le estar. armo a veces, pero me dice, no entiendo quién es el de barba, igual es lo que conseguí. Claro, es lo que Claro, hay. son Dejá, extras. agradecé, saludalo. Y además la gente ya está festejando por otra cosa, nadie Claro. quiere un cumpleaños. Es muy duro. Se olvidan muy tu duro. regalo. Tremendo. Bueno, Es un problema ese, ¿eh? Spotify ya te dice cuáles son las canciones que más escuchaste en el año. Sí. Para mí debería decirlo el 31 de diciembre, no el primero, pero bueno. Lo hacía antes, Sí. más cerquita del Pero fin de estamos año. todos pero- ansiosos. Pará. Estamos Ustedes acaban de festejar el final de año y ahora te enojás con Spotify. Yo estoy de acuerdo con terminar el año el 31 de diciembre y no con esta ansiedad que lo Está planteamos sacado. todos. Está Hola. resacado. No, esta violencia yo no la quiero. No, no, Yo no. sí la Yo quiero. no la quiero esta violencia. Sí, yo sí Yo la la quiero. quiero. A mí no me la Bueno, des. hoy vamos a escuchar las 3 canciones de cada uno. Bien. Más Galia Moldavsky, porque hoy la tenemos a Galia que viene a hablar del tema. Perfecto. Entonces, yo vi mis canciones. Yo ¿Ustedes también. esperaban esas 3 canciones, por ejemplo? A mí no me digan cuáles son. No, me sorprendieron. Para mí no escuché tanto Muy bien. como para estar en ese lugar, pero. Pero cómo habla de nuestras vidas, cómo habla de nuestro año. Habla más de nuestro año que de nuestro gusto musical, para mí eso. ¿Sabes? Te voy a decir 2 cosas. A ver. 3 cosas te voy a decir. Solo esperaba el segundo lugar. ¿Sí? Después entendí por qué el primero está primero. Bien. Después Spotify me dijo que escuché muy poca música por Spotify. Muy bien. 1400 minutos solamente. Ay, eso no lo vi, donde te dice cuántos minutos. En las stories esas que traen 25 No millones tengo de años, story. en un momento dicen la cantidad de minutos que escuchaste, muy Mira. poco, contra los 20.000, por ejemplo, de Tati, yo 1400. Sí. Y en un momento te dicen los estados de ánimo. Bueno, es mucho ya. Y los estados de ánimo me dieron los que más es alegría y angustia. Los dos. Bueno, no, Sí. está bien, pero uno puede estar contento de escuchar canciones tristes. Andás a ver cómo lo Por saca supuesto, Spotify, pero bueno, si estamos por jugando supuesto. esto, jugamos. Habla mucho. Bueno, después vamos a escuchar Sí. las 3 canciones que más escuchamos en el año, señoras Sí. y señores. Es más, podemos ponerla de random y que alguien diga, que cada uno se haga cargo cuál es su canción. Qué bueno lo que decís, Jirafa. ¿Entendés? Muy bueno. Nacho tira y dice, ¿de quién es este tema? Nos miramos, Muy bien. apostamos. Espectacular. Divertidísimo. Sí, espectacular. Estoy ansioso porque ya Re, empieza re, eso. re. Hoy viene Derecho en Zapatillas y hoy, aquí, en Vuelta y Media, señoras y señores, ¿Qué? no te va a gustar. Sí, no me te va va a a gustar. gustar. Viene la banda uruguayo-argentina o es uruguaya. 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 Cuando son uruguayos los queremos hacer. Sí. Decimos rioplatenses. A la fuerza. Decimos Es una banda uruguayo-argentino. Señoras y señores, no te va a gustar que el 18 de diciembre, sábado, tiene un show increíble en el Estadio Único de La Plata. El 13 y el 14 tocan en el mismísimo Centenario de Montevideo, donde se jugó la final de la Copa Libertadores la semana pasada. Hoy vienen, qué grande, no te va a gustar, vienen a charlar y vienen a tocar, además. bueno. Así que un lujo. Vírgenes de este programa. Sí. Emiliano lo tuvimos por teléfono en alguna oportunidad, pero nunca vinieron in situ. Así Nunca. que hoy tenemos acá. La verdad, no está bien la remera que traje. Porque traje la remera de la selección del 86. No, está Le bien. ganamos a Uruguay Pero- 1-0. pero es- Parece como que lo estoy Para boludeando. mí No. te que hacerla en cuero. Para mí Sí. no digas nada. Tal vez lo hago en cuero. Tal vez lo hago en cuero. Sí. Bien, eso O están a pero- tiempo ellos de venir con la de Uruguay. A que También. te sienta Sí. que... Ahí está. Bueno, el abrazo a Hernán Garzuni, que hoy cumpleaños Hernán Ariel Garzuni. Le felicidades, mandamos un Chis. fuerte abrazo. Sí. Este es mi regalo, ¿no? Decir al aire que cumpleaños. Por supuesto, porque ahora lo va a saludar mucha gente. Por supuesto. Y le subí una historia a Instagram. Ya. Ya está. ¿Qué más querés, Garzuni? Claro, Conseguiste decile. 25 palos del Estado para casi... No, no es del Estado. Decile Basta. lo que cobras vos la historia. Basta. Decile, eso te lo estoy regalando. Te lo estoy regalando. Claro, sí. agradecé. Bien. Bueno, les cuento. ¿Qué pasó? Entonces, Sí. entro. ¿Es un chiste? No. Ah. Ah. Entro. No es un gabinete. Entro a un gabinete.
¿Cuándo? Pero no de economía. Porque hablas en presente, pero estás hablando del pasado. Esta mañana fue. Ok. Entro al Entonces, gabinete. Entré. La enfermera me dice, Me dijo... ¿en qué nalga? Upa. ¿En qué nalga? Me dice. ¿Qué pasó? Y vos le dijiste en la Izquierda, que quiera. izquierda, Mami. izquierda. Ah, ¿Qué pasó? Izquierda, porque en la derecha yo tengo la angioma y recomiendan, Sí. mejor no te pinches ahí. Izquierdos. ¿Qué pasó? ¿Qué te Izquierda. dieron en la nalga? La vacuna, tercera dosis no te toca. No, Y no, no. es en la y nalga. no es en la nalga. No. Bueno, algunos por ahí. No, date vuelta, me dice. Uy, ¿conocelo o solo date vuelta? Date vuelta. Ok. ¿Qué porque- pantalón tenías? No, fui todo pensado. ¿Fuiste con buenos calzones? Yo ya, sí, está todo pensado, todo pensado. ¿De qué color? Negro, como Negro. debe ser. Como Para debe el ser. médico se va con calzón. Sí, sí. ¿Negro, sí? Sí, con negro. algo sobrio como. Sí, puede ser azul, no Claro. blanco. No vas Blanco. no vas con un conjunto loco, No. hacerte una ecografía que te van Estoy de a. acuerdo. Y nunca estrenes calzoncillo ese día porque te queda pelusa en el culo. Ay, Claro. El calzoncillo, Bueno. la bombacha nueva creo que le debe pasar No, lo mismo. bueno, yo las lavo antes de estrenarla, ustedes no. no. Ustedes no, No, lavan no. la ropa interior cuando la estrenan. Va de una. Nadie. Para mí la deben De hecho, es la lavar. única vez que está lavada es cuando está nueva. Pero te la tenés que lavar. Bueno. Bueno, está bien. El 66% dice que no, de esta mesa el 33% dice que sí. Después hacemos una encuesta. ¿Lavas la ropa interior antes de usarla? Ya, Tati. No, no, así no. Cuando la compras. Cuando la lavas, compras. Claro. Para ponértela por primera vez en tus partes. Qué difícil poner. Más. Y sí, ahí va la ropa interior. La oreja no me la pongo. Pero está toqueteada. Pero ponele, si encontraste un calzón que estaba ahí exhibido, todo, o vino adentro de una caja, cerrado, Para no mí respiró. sos muy obsesiva. Ese calzón no respiró. Yo lavo la ropa interior antes de usarla, pero está bien. No. No, vamos a ver Bueno, qué- pero lavás la mandarina también. Sí. Bueno, Dale. son maneras de ver la No vida. estamos hablando de vos. Bueno, Bien. La elegiste en la izquierda. nalga izquierda. Le bajaste el pantalón. Como el Preferirían Che Guevara le dijiste, Sí. nalga izquierda. ¿acostados o parados? Parado y me voy rápido. Parado, dije. Parado. Apoyado en el otro pie. Sí, y me dice, no había que bajarse mucho tampoco, ¿eh? Ay, Fue claro. Casi en la cintura. Es arriba Dice, y vos ahí te está bajás. bien, levantate un poco más la remera, me dice. Bien. ¿Qué ¿Te remera tenía? reconoció? Remera negra. Dijo, No lo sé, vos se rió repli- cuando me vio. Ah, entonces sí. Eh, Los cagones, Wanray. y le digo, ¿duele? Sí, me dice. Yo digo, yo esperaba un no. Me dice, no, pero duele. ¡Ay, muy bueno! Duele mucho. Ay, ya sé lo que te Ay, inyectaste. ¿Qué me inyecté? Hola. No me acuerdo del de para analgésico. Ay, no sé. Sí, algo ¿Cómo así. se llama? Bueno. Probó la ketamina que tiré la primera vez. Y no terminaba de entrar. Va, no es que no termine de entrar. No terminaba con la acción. Claro, no Ay, termina la acción. Es denso el líquido. un líquido Sí, ahí que- ya me Ay. sí, tremendo, duele un montón. Arde, pica, Sí. arde. Sí, ¿sabes? B12, algo así. Sí, ¿cuándo termina ¿Te esto, dijo algo por tipo favor? respirá? Que vos decís, lo estoy haciendo. Me dijo, respirá. No, respirá profundo. Sí. Relajate. ¿Qué me voy a relajar ahora? Sí. A vos más me decís relajado, menos me relajo. No. Te mostró la jeringa y te dijo, mira, barraca central y le pegó. Sí, algo así. Pero te lo podrían haber puesto por vena también, que debe ser peor. Sí, yo prefiero, La prefiero no cola. ver ahí, prefiero no ver. Termina el acto, quedo rengo. ¿Vos dijiste listo? No, ¿O ella dijo ¿cómo listo? yo voy a decir No, pero listo? viste cómo decís, listo, no sabes si te arde el alcohol, si No, te arde la no, no. aguja. Listo. Arde Yo todo. pregunto, listo. Arde todo. Arde Troya. Y ella me dice, ella dijo listo, mucho después de cuando me hubiera gustado a mí. ¿Qué edad de ella? Barbijo, no sé la edad de la mujer, olvídate. Bueno, barbijo, cofia, Sí. pero 35, supongo. Ah, bastante bien llegaste a la conclusión. pero Sí, no tenía bueno, idea. qué sé yo, supongo, no sé. Bueno, Tal vez bien. está escuchando y tiene 28, me Bien. mato. Ella pobre. dijo listo. Ella dijo, Dijo Estela. dijo listo. Sí. Le digo, yo esperando, vos ya sabés, jirafa, qué respuesta esperando. Le digo, mira, yo ahora tengo que ir a hacer ejercicios físicos. ¿Puedo hacer con esto? No. Me dijo, no, al contrario, es cuando más tenés que hacer. Y digo, es la señora que menos buena noticia me dio en la vida. Claro, vos estás Toda la esperando que te respuesta. diga. Digo, ¿duele? No. ¿Puedo hacer ejercicio? No, No. te dijo, duele sí. Ah, claro, yo esperaba un no. Sí, duele sí. Y vos esperabas un no. Ahora le dijiste, ¿puedo hacer ejercicio físico? Para que te diga, no, olvídate. Y era la mejor excusa para no ir. Claro. Me dijo, no, con más razón tenés que ir. Para que Te se esparrame por el claro, cuerpo. te va a hacer bien Ah. el movimiento. Oh, la puta. Entonces, no solo... Tenías que haber dicho, ¿y papas fritas? Sí, claro. No solo no tuve excusa para no ir, sino que Te fuiste la rengo. responsabilidad. Me fui rengo. Claro. Las primeras 2 cuadras rengo. Y El Rengo One Race. Sí, y mientras caminaban me decía a mí mismo, hablan ustedes con ustedes. Sí, obvio. Yo me decía, uy, la puta madre, cómo Sí, me sí, duele, me decía a mí. La puta, con ¿Qué barbijo. hacemos con esto? Si Sí. hablas en plural, sí es un Sí. problema. Bueno, y después fue pasando. Claro. Ah. ¿Hiciste ejercicio? ¿Y por qué Sí, te dieron sí, eso? se nota, ¿no? Pero contá por qué te dieron eso. Me hicieron un implante de diente esta semana y no se me iba el dolor. Me desperté a la madrugada Ah. puteando al Dios. Claro. ¿Y qué te dijo ¿Dios él? qué? ¿Al Diego? Al Dios, no, al Dios Ah. supremo. Leodontólogo. No, me ¿Viste dijo, cuando te dicen, si no se pasa con esto, ya pichicate? Vos sabés Claro. que tu opción va a ser esa. No, Como que claro. cuando te tiran la última, además, decís, seguro yo soy de la Yo voy decisión directo es a de la uno. farmacia y digo, ya probé con todo. sí.
4:30 dije, ¿estoy despierto porque tengo insomnio o estoy despierto porque la me muela. duele? Dije, no, me duele. Eso todo en voz baja. No, eso lo pensé directamente. Pensás Para mí, opciones. el dolor de muela es el único dolor que sigue en el subconsciente. Tremendo, es un dolor. Vos soñás con dolor de muela. No, el Después- dolor menstrual también. Sí, no lo conozco. Sí, el dolor menstrual lo incorporas a los Ah. sueños también. Ahora ya no me duele, pero Qué cuando duro era ese jovencita. dolor. Bueno, el otro día la asistente del dentista se enojó un poco conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Con el género, dice, ¿cómo se quejan los varones? Claro. Bueno, eso ¿Qué, sí. qué bajo umbral le tienen al. Sí. al- Pero al- bajo es dolor un de poco dolor. también Eso, bajo lógico. umbral de dolor Si físico. no les viene de los 12 años, ponele. Claro. No se depilan. O porque si se depilan se afeitan, no es que van a ir a la Claro, cera negra. claro. No No. tienen. No hay posibilidad de parir. Igual también es para decirle, ¿y vos cuánto cobrás? No. Es más barato. Tenía mi boca a su disposición, Ah, no le iba a Sí. contestar. Y el nada. implante un derpa, ¿no? Con la obra social y todo, pero sí, es duro. Es duro. Es duro. Es decir, hay que cuidar los dientes Duro. por muchas razones. Ay, sí. Muchas razones. Bueno, me voy. No, Me voy. cuanto más te tenés Bien. que hacer radio, te dijo la. Ah, y hoy justo Oblap va a hablar de insomnio. Justo. Vamos a hablar ¿Tenés de sueño. Un dato para arrancar, Oblap, dame. 6 Uno. de cada 10 argentinos sufre de insomnio. Oh, Es 6 una de cada encuesta 10. global que se hizo y se hizo en 13 países. ¿Más varones que Pero- mujeres? Buena ¿O pregunta. decís argentinos en general? Buena pregunta. Dame que lo busco. No, decime, metete en Sí, tus cosas 50 y también, ¿eh? 50, 50 y 50, y si no después te lo corrijo. Dale. Bien. Pero 6 de cada 10 argentinos sufren insomnio. Esta encuesta se hizo en 13 países, pero tenemos Bien. el dato de los argentines. El 60% de los argentinos tienen insomnio. Sí. Digamos, si a las 4 de la mañana todos empezamos por la ventana, ¡hey! Vas a escuchar algo que. ¿Qué? ¿Qué? En Sí. una época teníamos la ilusión de hacer un programa a la madrugada. ¿Te acordás? La idea es buena, hacerlo después no está tan hasta que bueno. te. No, pero yo una vuelta lo hice más de una vez. 4 de la mañana, insomnio mal, insomnio que yo sé que no me voy a dormir hasta las 7. Puse una historia diciendo, che, no sé, respondo preguntas o hablemos de no sé qué. A mucha gente. 1000 mensajes. Sí, yo también. No, 1000 no, pero es una forma Hay de decir, mucho. pero- Hay gente maratoneando también, Ajá, como sí, Lertora que no sí. se acuesta temprano. Claro. No solamente insomnio, hay gente que trasnocha. Hay gente que trasnocha, por supuesto. Y Claro. están redrogados. No, no digas así, No, Oblap, ¿Qué? no ¿Me digas decís, así. van a dormir? Quisiera hablar en el 47756688 con insomnios no convencionales. Ajá. Para mí convencionales, series, leer, Ah. escribir. No, pero eso no Comer, es eso insomnio, es despertarte. Bueno, ¿qué haces durante el insomnio? en Ah, realidad? perfecto. ¿Qué haces en el insomnio? Lo convencional es comer, tomar, Sí. deprimirte, ver películas, Sí. escribir, leer, ¿Te levantás de la cama o no? También es clave. masturbarse, hacer el amor. Pero te levantás, decís, listo, tengo Sí. insomnio, voy a usar los ambientes que tenga en mi casa Para o mí. lo resisto en la cama. Pero yo quiero buscar insomnios no convencionales. La ganadora es Carolina Sara Dueck, Sí. que contó en el aire de este programa que se fue de su departamento, se fue a su oficina a trabajar Sí. a las 4 Y de la despertó mañana. a su hija para decirle que la quería mucho también. Eso fue otro día. Pero en otro insomnio. Nadie va a poder superar eso. No, nadie. Nadie va a poder superar. No, esa es no la se meca. pongan la vara vara. tan alta. No. Pero me gustaría escuchar desarrollos de insomnios no convencionales. Sí. Sí. Estoy pensando, yo No, soy convencional. Tengo algunas huevas, pero no son tan. Pero por ejemplo, hacerme una carne al horno. Ay, obvio. Es no convencional. ¿A no qué hora convencional. prendiste el Pero, horno? pero si llama, no se llama, quería comer. No angustiado de que tenía un problema, pero venía sin dormir hacía días. Venía sin dormir, entonces empecé a usar los insomnios para. Dije, tenía hambre y dije, vamos a hacer carne al horno. Es no convencional. Pero imagínate que No, te no, despierta porque- a las 5 de la mañana el olor a carne con papas. Es no convencional. Es raro. Pero me sumo. Pero- Porque comerte un sándwich es convencional. Es convencional. Te haces un sándwich de lo que tenés. Carne al horno con papas es no convencional. Pero era para matar el tiempo, ¿no? Porque dije, uy, qué hambre tengo, voy a hacer carne al Claro. horno con papa. Estaba angustiado y dije, bueno, vamos a hacer carne al horno y por lo menos me voy a concentrar 45 minutos en esto. Pobrecito. Pobre Oblap. Sí. Ahora entiendo todo, ¿no? Sí, ahora entiendo sí, todo. claro. Señoras y señores, viene No Te Va a Gustar. Hoy aquí a Vuelta y Media. No Te Va a Gustar en un rato tocando en vivo y en directo. Hoy viene Galia Noemí Moldavsky. Con ella vamos a recorrer las canciones más escuchadas en un Spotify. Bien. Por nosotros y por el mundo entero. Claro que sí. Y tenemos a Derecho en Zapatillas. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola Seba, ¿cómo estás, Leo? Bienvenido, Leo. Ya te dijo lo que hace. Sí, tu insomnio no convencional, Leo. Mi insomnio no convencional, bueno, no sé si es tan no convencional. Tomaba medicación psiquiátrica y bueno, por un tiempo prolongado la abandoné. Y un día no me podía dormir, me costó muchísimo dormir, obviamente no dormí, y desordené toda mi pieza, vacié todos los placares, todo, y la volví a ordenar. Muy bueno, Entonces, Leo, hicieron muy bueno. Las 7 de la mañana me levanté, o sea, bajé de la planta y baldeé todo abajo. Excelente. ¿Y Estaba re manija. vivías solo en ese momento, Leo?
Sí, vivía solo porque estaba distanciado de mi pareja con la cual hoy estoy nuevamente. Mirá qué bien. Qué bueno. Porque si no, hay que explicarle a otra persona, ¿no? Che, 5 de la mañana, quiero ordenar todo. Es difícil, es difícil. Yo pensaba en mi vecino porque se debe haber escuchado todo. Claro. Porque tiré todo al piso, corrí la cama, saqué la sábana, la volví a poner. Terrible. Po. Bueno, pero estás bien ahora, Leo. Ahora estoy bien, estoy fantástico, estoy muy ilusionado con el ascenso posible de Almirante, así que va todo bien. Vamos, el deseale Bro. lo mejor. Juega contra Barracas, Almirante. Vamos, Juega contra Vamos, Que Barracas. ya tiene ¿Cuál 2 es tu pedales en preferido, contra. Y no, yo quiero que gane Almirante, por supuesto. ¿De los 4? Ay, sabes qué difícil. En la otra semi están Ferro Quilmes, no sé. Son dos gigantes de la categoría, ya estuvieron en primera. Dale, Tenés razón, Almirante nunca estuvo en primera. Vamos con Almirante. Yo igual Vamos con el carajo, Bron. dale, Vamos con el Bron. revería la definición de gigante. Sí. No, son clubes con más tradición en primera. Los dos salieron campeones en primera. Ferro Quilmes es re ochentoso. Es para ir con jean nevado a la cancha del partido. Bien, pero qué lindo. Bueno, ¿y estás nervioso con Almirante o no? Sí, estoy muy manija. Claro. Bueno, el domingo estuvimos ahí, nos mojamos todo. ¿No volvimos querés el venir a ordenar a lunes casa? Si Pero está está firme manija. el equipo. Bien, bueno. Suerte, Leo. Abrazo grande. El lunes a las 5 de la tarde. No lo voy a poder escuchar porque voy a estar en el Fragata. Por supuesto, en el Vamos Fragata con Sarmiento. Lo voy a ver acá. Yo lo voy a ver acá en la tele. Abrazo Bueno, grande. Un abrazo, chicos. Chao, Sí. chao. Beso enorme. Cero envidia, cero rencor. Está Cero. jugando Messi ahora, ¿eh? Está Sí. jugando por la Champions League. Re seguido juegan. 0-0, igual está clasificado. No sé si es... No es Champions League. Puede ser ¿Es que esté Champions League, repetido, Felipe? ¿eh? ¿Lo de Messi? Es Liga Francesa. Bien, y se lesionó el Cuti Romero. Me asusta esto. ¿Por qué? Porque tiene para 2 o ¿Es de 3 meses. Atlanta? No, de la selección. Uy. Tiene para 3 meses y ya no estamos para joder. Guarda. No, claro. Porque se viene el Mundial, Oblap. Pero, Entonces, ¿cuánto falta para el Mundial? ¿Un año? 3 meses no me gusta. Claro. No me gusta. De 12, Faltan 3 12. meses es muy cerca. Claro. No. Es el 25%. Claro. Es demasiado, me parece que están No, demasiado no. manija los dos. Tranquilos. Yo Bien. jugaría tranquilo en los equipos. Sí. ¿Entendés? ¿Por qué? Y por Vos como técnico dirías tranquilo, toda tu charla técnica sería tranquilo. tranquilo. Sí. No, y a Messi, ¿qué indicación le das? Y que atienda un drugstore. A Messi le muestro la factura de lo que costó y digo, entrá a hacer goles, hermano. Sí, No, claro. no. A ver. Hola, audio, hola. Cevita, querido, yo Sí. sufro de insomnio por lo menos 3 veces por semana. Muy bien. Fija, no ¿Y? falla. ¿Y? Empiezo a contar 1929, 928, No. 927, Sí, está bueno. así a llegar a 0 o hasta que me duerma. Un No, abrazo, Leoncito. Y es una especie de meditación más paenza No. que Indra Devi. Una que nos pasa, me parece, al mundo entero, es que si, bueno, tengo insomnio, me pongo a ver una serie, por ejemplo. Sí. Voy con Succession, me duermo. Listo, apago la tele y me pongo a dormir. Sí. Me despierto otra vez, carajo. No, que te tenés que La dormir. tele debería apagarse sola, Claro. debería percibir cuando Pero vos te hay dormiste. un programa para que se apague sola. Pero no me gusta Porque que... siempre estoy atenta si apaga en un minuto. Si se apaga, no. Sí. No, pero es estiralo. natural, no es natural. Pero estirarlo muchas horas, se va a apagar en algún momento. Sí, no es Ponerlo 2 natural. horas. El problema es que vas a avanzar en la serie. Ese es El el... otro día Claro. tenés que decir, ¿dónde ¿Dónde dormí? quedé? ¿A Porque dónde después me dormí? no te acordabas bien hasta Ah. dónde viste. Después empezás a ver y decís, ¿esto ya lo vi? No, la vida es una mierda. No, es una Para mí en porquería. esos casos, si te dormiste en el sillón, hasta la mañana en el sillón. Yo estoy de acuerdo con eso. Cuando te mudás de cama, todo amanecer, de oro. amanecer en el sillón no está bueno. Pero mudarse de cama es despertarse. Sí. Y porque un pis haces. Ajá. Un pis. Como mínimo. Como mínimo. Yo pensaba en insomnio. Y a veces la ilusión, perdón, jirafa, decís, cambio de cama. A ver si la patrona está despierta y tal vez. Claro. Pero no, imposible. Claro. Ahora no. Imposible. Sueño profundo. Sí. Pero pensar, Sí. yo ya lo dije y no se me tomó muy en A ver. serio. Pero yo suelo pensar todo lo que hice en el día, Ajá. desde que salí de casa, Sí. con cada persona que me topé y la imagino de Pixar. La imagino en dibujito animado. Estás re drogada. No, pero trato de imaginarme a la gente en dibujito animado, me voy riendo, me dormí. Entonces pienso, te vi a vos, te pienso cómo serías en Bueno, todos los días nos ves a Oblap. nosotros. Si vos te dormís con eso, Oblap. no es insomnio. Bueno, qué sé yo lo recomiendo. No, está muy bueno. Porque si no, la otra es contar ovejitas. No, lo odio. No, pero contra la ovejita. las no. visualizás con un número 1 en la espalda, un número No, 2. no. No le funciona. No. No. Esta Porque ya pasó. pues. Además, el insomnio está a un paso de la angustia. Es tan fácil angustiarse a la madrugada. Sí. Sí, claro. Porque todo parece más grave. Tu pequeño problema parece Sí, gigante. Es verdad. Y es bueno también pensar no acepto críticas. Eso es bueno. Porque si saber, uno, ¿te dormís pensando Bien. no acepto críticas? No, y yo hago planes. Yo trato de programar el día. Es decir, si a las 3 tengo que estar acá, ¿qué camino agarro? Pienso Eso esas me da cosas. ¿Estás ansiedad. jodiendo? No. ¿Haces eso? No, a veces. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Buenas tardes, buenas noches. Hola Seba, hola Julio, hola Pablo. Pero Aquí, ¿quién
¿Quién? Nico SZ. Nico HZ. Contanos, Nico. Bueno, acá de Avellaneda, te cuento. Mi sueño, mi insomnio jodido fue en Federación una vuelta. Me desperté 3:30 de la mañana en Federación, que no hay nada para hacer. Entre Ríos. Entre Ríos, sí. Y estaba de vacaciones a mi familia. Agarré una libreta, agarré una lapicera que tenía por ahí y me fui a caminar. Y salí a caminar y así fue. Caminando, terminé en la estación de la terminal de Federación, dibujando con nadie, un perro que me acompañaba nomás. Y bueno, y terminó saliendo un modelo de un instrumento que fabriqué que se llamó Insomnio justamente. Muy bien. Bien, es luthier. Nico Luthier, Nico SZ, una de las mejores violas de la Argentina. Muy bien, Qué Nico. grande, Paul. Espectacular. Y Bueno, aparte, así estás fue. con insomnio, llegaste a la terminal de Federación y me vuelvo a Buenos Aires y les aviso mañana. sí, claro. Bueno, hoy sorteamos esa guitarra en vuelta y media. Sí, Gracias, señor. Nico. Bueno, un abrazo grande, nos vemos. Muy bueno el programa. luego. Muy bueno el Muy bueno. programa. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, entonces, ¿alguna vez con Nacho y con Pablo en nuestro grupo Ferreteros Sí. nos hemos escrito a esas horas? Tarde. Te contesté audios muy temprano. Sí, también. sí, muy temprano. Podemos poner un código en el equipo de vuelta y media. Si alguien está despierto, puede escribir a las 4 de la mañana. Manda solo un emoji. Sí. Yo lo tengo en, ¿cómo se llama? Servicio noche. No me suena el teléfono a determinada hora. Bueno, está Después bien. No, pero están todos los teléfonos esos. Siempre sos el raro, Obla. Está bien. No, pero no están todos los Está bien, teléfonos Obla. esos. Somos muy poco para vos. Está bien. Dale. Vos sí, pero por otra cosa. Bueno, está bien. No, escuchame, vos no lo tenés. Sí. ¿A vos te suena a las 3 de la mañana? ¿Te suena el teléfono? No, yo lo apago a la madrugada, por eso no me suena. Ah, yo lo pongo en cosito, si quiero levanto y veo, pero no me suena nada. Yo lo pongo en modo avión. Entonces no te vas a enterar si otro tiene insomnio. No, si tengo insomnio lo saco. Ah, Bien. ¿Y para qué pones modo avión en lugar de apagarlo? yo, No sí, sé. Es verdad. No sé. Modo avión, modo Hay avión. cosas que no sé. Claro. Por eso la vida me sigue pareciendo fascinante cada día. Te sorprendes, claro que sí. Una más. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Hola, Sí, ¿quién habla? Araceli. Bienvenida, Araceli. ¿Qué pasó? Llaman muchas Araceli. Sí. Adelante. No, cuando no puedo dormir, me pongo a trabajar. Tengo una agendita y voy anotando lo que tengo que hacer al otro día Po. y tomo pedidos y capaz que contesto algunos mensajes o algunos mails, alguna cosa. Y al otro día me levanto y ya tengo que llevar a mi nena al colegio y después ya empezar a trabajar y así paso todo el día con sueño después. Claro, porque después la pagás en el día. La pagás esa. Araceli. Claro. Por Ara- suerte me pasa 2 veces en la semana, más o menos, 2. No mucho más. Claro, en el mail se ve el horario. En el mail se ve el horario. Sí, Sí, los mensajes sí, pero también. lo mío es un poquito más laxo, entonces lo puedo responder. Pero vos ponés en el mail, mirá qué hora te escribo o te hace la boluda. No, me hago la boluda. Bien. No, contesto algunos mensajes también por Instagram, quizás a esa hora, porque Claro. es un emprendimiento. Ajá. Entonces quizás Y puedo contestar decí- un poquito. decí tu emprendimiento. Ahora, Dime. Hago lencería y se llama, el Instagram es @byjuanaok. bye Juana, ok. Yo Arroba estoy bye. buscando Para lencería ahí, para un regalo que tengo. Ajá. Así que te voy a escribir. Bye Juana, ok. Tiene 12.000 seguidores exactos, así que vamos a tratar Sí, de que sí. tenga más. Lencería qué- con amor qué hecha a genio. mano, envíos a todo el país, todos los medios de pago, las queremos. No, ¿Qué? y entonces me pasa eso, de como yo soy sola haciendo todo, capaz que todo el tiempo que tengo un ratito Claro. aprovecho y hago. Ajá. Estoy despierta, trabajo. Estás todo el día. Claro. Todo Viste el día. que cuando, Así que bueno. cuando te agarró el insomnio y tenés que llevar a tu hijo o a tu hija, vos lo vas a despertar diciendo ojalá tenga fiebre, ojalá tenga fiebre. No, Pablo. Así nos quedamos los dos tampoco durmiendo, tanto. así nos quedamos los dos durmiendo. No, Digo, Obla. ojalá tenga 37 No. y medio. No podés. Y en lugar de darle un beso le pongo los labios en la frente diciendo, uy carajo, está sano. hay Hoy- que ir al No, colegio". no, Ay, qué- no, pero me da sueño. Después todo el día estoy hecha un cachivache. Sí, no, no, muy difícil. No, Sí, no, muy no, Es muy difícil reacciono. despertarlos cuando vos tenés sueño. Porque Sí, no, tal cual. claro. no hay credibilidad. Como que te quiera salvar en el agua alguien que se está ahogando también. Tremendo, ¿no? Y cuando te dicen verdades, cosas malas sobre el colegio con las que estás de acuerdo. Sí, obvio. Sos un periodista pago que no quiere reconocer todo eso. Bye, Juana, ok. Te Tal mandamos cual, un beso, sí. Araceli. Gracias por ser como Mil sos. gracias. Hasta Son unos luego. genios. No Chau, creas. chau. Muy bueno. Acá Inés me mandó un link, me dijo, A ver. pasale a Seba el modelo que yo quiero. Pero preguntale que Seba, debe ser Seba Domínguez, debe ser. Ah, puede ser, me pasó Sí. un link. Debe Bueno, ser otro. dale. ¿Eh? O Estebanés. O Seba Estebanés o Seba Presta. También. O Seba. Seba Bataglia. Orestein. También. No creo que sea yo, ¿eh? 5 de la tarde y ¿sabes por qué estoy cantando? Corto lo que estaba haciendo solo para presentar una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar, pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya.
5 de la tarde, 47 minutos en la República de Argentina. Hace calor en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha, mi amigo Pablo Daniel Fábrega. Frente de mí, mi amiga Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado a quien alguna vez hizo un bollito, lo quiso tirar con distancia como basquetbolista al tacho de basura, le erró y como un boludo. Mi nombre es fue Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 8. y lo metió Gracias con por la dedicarme a este programa. Vuelta y media. El abrazo a la distancia. No, nos quedamos todavía. Le decimos en YouTube, Claro. en Urbana Play, 104.3. Soy un Buenas bueno. tardes, buenas noches. Bienvenidos. Ay, mi abuela. Vuelta y media. Cada tarde. Dejo todo para escucharlo. Mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. Vuelta y media. El regreso a casa en primavera. Algo pasó, pero no pasó nada. Vuelta y media.
Somos Buffarini Joyas. Acá podés traer tus más preciados tesoros. Un anillo, un collar, una piedra. Lo que vos necesites vender, canjear, también compramos. Bueno, por supuesto, si vos vas a vender, nosotros vamos a comprar. Porque somos Buffarini Joyas. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Tu nombre? Eva. Eva, ¿qué trajiste, Eva? Bueno, traje un anillito Ajá. que encontré en la casa de mi abuela. Mi abuela está... ¡Ay, qué lindo! Sí. Bien. Mi abuela está pasando sus días en la cárcel de Seiza. Hay quien dice que ese anillito lo robó. No está comprobado. Ajá. Yo por las dudas no averiguo y empeño. Claro, ¿qué es robar, no? Si la abuela lo tenía en ese alajero, siento que es para una nieta como yo. Por supuesto. Que dice lo que siente. Por supuesto. Que muy confía bien. en los demás. Es muy lindo el anillo, Eva. ¿Es muy lindo? Sí. ¿Y vos cuánta plata pensás que vale esto y qué tenés ganas de hacer con la plata? Yo sencillamente pienso que es de fantasía. Ajá. Pero me encantaría que fuera lo contrario. ¿Qué me gustaría hacer? No, ¿cuánto pensás que... Escúchame lo que te pregunto, Eva. Yo creo que no más allá de 3.000 pesos. No, a mí háblame en lechuga. No, me imagino $5. Bien. Me gustaría que fuera mucho más, sí. Bueno, vamos Eso a sí, ver. porque Se me ve muy gustaría- lindo el anillo, ¿eh? Me gustaría alquilar patines en el Rosedal, para lo que Ajá. me tengo que comprar una camioneta y un montón de patines, digamos, de 36 a 43, varios modelos usados, de ganarme la vida con eso. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces, para que agarre esta lupa. Esta está toda sucia, carajo. Ahí va. Qué lindo anillo. Parece choreado, porque se roban mucho de estos. Pero si tu abuela no está en cana por este anillo. Tuvo algunos otros episodios, Claro. pero este es el más, Bien. la anillera, le dicen. ¿$5 estabas esperando? Estaba esperando $5. Mira, vale $250.000. ¿$250.000? ¿Te sirve? ¡Fantástico! ¿Te sirve? Por supuesto. Bien, los tengo en efectivo, ¿los querés? Me daría un poco de temor volver a mi casa en Ensenada. Bueno, pero lo tenemos a Víctor, el número 1 en seguridad. Quiero conocer a Víctor. Víctor. Hola, hola, ¿cómo están? Pasa. Mira, acá... Qué lindo anillo. Eva, sí, $250.000, vale. Mirá. Eva se va a llevar los $250.000. ¿Vos la podés llevar hasta Ensenada? Por supuesto. Muy bien. Encantado de la vida. Tenemos que antes frenar a cargar gas si no te molesta. Pero ahí te puedo comprar un alfajor o algo para que esperes. No tengo Me daría problema. temor esperar con toda esa ruculina. Pero estás con Víctor. Si el Pero tema él- nos tenemos que bajar en la estación de En gas el- porque en es el gas. gas hay que bajar y no se puede usar el celular. No. Pero estoy enfierrado yo. Y llevas esta bolsa. Ponés los $250.000. Una bolsa de supermercado. De coto, sí. Digámoslo, no pasa nada. claro. Ahí está, lleva Muy bien. las Y los $250.000 en una no bolsa saben. de coto. Los ladrones no afanan muchas bolsas de No, coto. y este te vuela la cabeza, ¿sabes cómo? Te acercás, pum, a la mierda. Yo estoy enfierrado, así que tratemos de que no se armen los tiros en la estación de gas porque volamos todos. Claro. Claro. Y después vamos derecho a Ensenada. Con el Duna, tengo 2 cubiertas nuevas, 2 lisas. Bueno. Pero frena. Frena. Ok, limpia parabrisas porque se está por largar. No tiene. Ah. No, eso te la debo. Bien. Pero Bueno, estoy vamos. enfierrado. Lo importante Sí, sí. es que estoy enfierrado. ¿Listo, Ok. Eva? Estoy muy contenta, muchas Muy bien. gracias. Y cuando quieran pasar por el Rosedal, ¿cuánto calzan? No, a mí no me interesa. ¿Víctor? Sí, no, Víctor no sale de acá. Víctor No. solo sale de acá para trasladar. Ok. Si ustedes quieren vender sus joyas, tienen que venir a Buffarini Joyas. Siempre, siempre del lado del cliente. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. My friends
Liz and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, Grey Goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee, and baby I'll rule. Let me live that fantasy. We're bigger than we ever dreamed, and I'm in love with being queen. Life is great without a care. We aren't caught up. Hola, mi insomnio no convencional es que una vez agarré y cambié todos los muebles del lugar 2 o 3 veces y lo volví para como estaban al principio. We crave a different Muy buen programa, saludos. Let me be your Miércoles normal. Aunque falten 2 días, te juro que vas a llegar. Hey. Somos Urbana Play. Nos ves y nos escuchás En nuestro canal de YouTube. Suscríbete Activa las notificaciones. y recibí todas las novedades. Y a rodar, y a rodar, y a rodar. Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Chao, hasta mañana. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Podés estar escuchando esto desde tu auto, tu casa o tu trabajo. O podés estar cabalgando bajo la luna en el sur argentino. Porque vuelve Previaje. Y hoy vos tenés la oportunidad de disfrutar Argentina con un 50% de reintegro en paquetes turísticos, pasajes y hospedaje. Conoce más en www.previaje.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Pasó en Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Hola Romy, ¿cómo estás? Andy, soy, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal, Andy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Según mi opinión, me enamoré de uno de mis amigos. Romina, ¿estás vacunada? Sí. Bueno, no tiene nada que ver, pero quería integrar a la doctora acá de alguna forma. ¿Qué? ¿AstraZeneca o Sinopharm? Es Sinopharm. Listo. Ah, entonces si es Sinopharm va a pasar algo. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Lizzy Tagliani Evelyn Boto. y Harry Salvarrey. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Últimas funciones de Los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Sí, últimas funciones de Los Bonobos. Auspicia Efectivo Sí. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time.
Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Están listos para rockear? ¡Listos ya! Paren. ¿Hay alguien en el público que sepa cómo invertir la guita de las entradas? ¡Preguntale a Satoshi! SatoshiTango.com. Invertí, compra, vende Bitcoin y Ethereum. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza o en palladiumhotelgroup.com. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. Agéndanos en WhatsApp. 11 68 61 1043. Te estamos escuchando. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Recuerdan que hace unos meses les dijimos que Vuelta y Media era una buena opción para volver a casa? Bueno, era mentira. Somos la mejor opción para volver a casa. Vuelta y Media. Datos, no opinión. Auspicia el clima. Air Europa. 6 de la tarde con 2 minutos, 22 grados la temperatura, 62 el porcentaje de humedad. Mucho 2, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir? Amplía tus horizontes en la nueva clase Business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. 6:05 de la tarde en la República Argentina. Ya está Galia Moldavsky entre nosotros. Ya llegaron los chicos de No Te Va a Gustar, señoras y señores. En un rato, por primera vez en Vuelta y Media y en este programa, en la historia de este programa, No Te Va a Gustar. Y aquí estamos, como si todo esto fuera poco, con el gran Derecho en zapatillas. Derecho, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Hoy charlamos de vacaciones, de preguntas frecuentes, de hoteles, Muy de bien. viajes, de laburos para pedir la licencia por vacaciones, licencia ordinaria se llama. Así que preguntas bienvenidas y pueden hacerlas. Yo Qué preparé. difícil, Derecho, qué difícil todo, ¿no? ¿Por qué se va? No, digo, la situación económica es compleja, También. las nuevas medidas te pueden llevar, te complican. Tema coronavirus, los PCRs, qué permisos hay, declaraciones juradas. Sí, el tema de viajes al exterior hay que ver el destino, porque Claro. todavía la verdad que fronteras hay muchas cerradas, son muchos requisitos, el costo es muy alto con un peso devaluado y el viaje al exterior se complica. Hoy en día es así. Derecho, yo venís negociando con un lugar en la costa argentina, ¿no? Que te quiere cobrar 4. Sí. Vos le decís, che, cobrame 3, 4, 3, están así una semana histericando. Sale la medida esta que viajar al exterior no lo podés pagar en cuotas. Entonces, el lugar de la costa te dice, ¿sabes qué? No te lo cobro 4, te lo cobro 8. 8. ¿Es legal o no? Es legal si no firmaste contrato. Puede haber responsabilidad, pero en la práctica, hasta que vos no tengas el voucher en firme, el pago, el contrato de compraventa, eso vale para cualquier contrato. O sea, cerralo, pagalo. O sea, Claro, así- pero vos estabas negociando porque no sabías que iba a pasar Sí, eso. es verdad. Terminás Bueno, pagando para el diario del 8. lunes. Pero así no haya pago, por lo menos tener el precio cerrado. Ya eso, cuando una vez que aceptaste se va, es un contrato. Te mandan el mail con el presupuesto, con la reserva. Te dicen, señor Weinberg Sebastián, reserva de la costa 8 pesos, listo. Vos le das OK, ya está. Listo. Ya está, listo. No No hay importa si lo mentira. pagaste o no. Es más, te tienen que facturar ahí directamente y vos haces el pago. Aparte, y perdón, eso, en muchos presupuestos ya también en Argentina aparece este presupuesto es válido por no más de 20 días. Claro. Claro, que sí, vivimos porque en un si no- país que tiene un quilombito con eso. Bueno, está habiendo mucho déficit, estuve averiguando, mucho déficit, porque a ver, la oferta es la misma en los centros vacacionales, no hay más, Claro. no es que se construye un hotel, camping, Bien. una tienda de campaña. Entonces, a mayor demanda, la misma oferta, ¿qué pasa? Sube el precio. O no hay, directamente a veces no hay disponibilidad. Claro. Así que está pasando esto, pero tengan en cuenta lo que vos decías, está bueno lo de reservar. Después, el laburo decide la empresa, la organización, lo que sea, decide la fecha de vacaciones. O sea, en principio no la decís vos, pero la tienen que notificar por lo menos 45 días antes, para que puedas, de alguna manera, anticipar y preverlo. Para mí, para vacaciones, deberíamos pensar que eso no es mucho. No es mucho. 45 días antes, si tenés, por ejemplo, una familia donde hay que combinar ella, él horarios y niños
porque bueno, es más fácil, pero para mí 45 días te quedas un poco corto. En mi familia no, porque seguimos toda una semana. No, y de hecho, para familia, si vos tenés tu esposa que labura en otro lado. No se casó. No es esposa. O conviviente. La mamá del hijo. Unión convivencial, que labura en otro lado, no están obligados a darte la misma fecha, salvo que Qué bárbaro que no te casaste, Oblap, Qué bárbaro. ¿Vos tampoco? Yo tampoco. No. Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Qué bárbaro. Derecho, ¿y qué pasa si en una misma empresa trabajan los dos? Por ejemplo, si Pablo y Julita fueran pareja, como se rumorea en esta radio, yo no lo quería decir al aire, pero me veo obligado. Entonces el jefe dice, ¿sabes qué? Macho, hembra, le dice, no se pueden ir en la misma fecha. No puedo quedarme sin los dos. ¿Y la frase, sos boludo? En realidad... Sí, pero yo le dije que no se metan. Ustedes se metieron igual. Pero no estaba en el estatuto de la empresa, ¿no? Teníamos un amigo que trabajaba en una radio y su novia también trabajaba en esa radio. Nunca se iban juntos. Nunca. Un poco les gustaba. ¿Sabés quién, Oblap? Bueno, es un derecho, si vos querés, podés. Vos trabajabas en esa radio también. ¿Sí? Sí. Si quieren, pueden, Juli y Pablo, irse juntos. Eso sí, si quieren, pueden. Si quieren. ¿Pero es legal que el jefe le diga no se pueden ir juntos? ¿Es legal? No. Si laburan juntos en la misma empresa, si es matrimonio o convivencia, no es legal. Tienen que irse juntos si quieren. Decís matrimonio, yo pienso en chorizo y morcillo. Si lo piden. Sí. Y después, por ejemplo, vos uno estás cada 3 años en verano, sí, Pablo. No, que si estás trabajando en una empresa, de golpe, qué sé yo, por poner un nombre, conductor y conductora, se van de vacaciones en la misma fecha. Sí. Claro. No, porque claro. Bueno, la empresa dice. No, también el programa se llama- descansa. El programa necesita reposar. Claro, se llama serios Pero queda indicios. el nombre de Pruebas nadie. Queda el nombre concordantes. de cualquiera. Raro. Raro. Conductor y conductora, misma. Se llaman Derecho. indicios. Sí, Seba. Y estás en una empresa donde tenés una muy buena compañera de trabajo, una amiga, Sí. pero hay un tercero que está celoso de la situación, no la entiende, los acosa todo el tiempo diciendo como un cómanse la mosquito que boca. va- Es eso, es eso. Qué onda raro, ¿no? Sí. ¿Qué se hace con Ahí puede haber, se llama mobbing, que es el hostigamiento laboral. Oblap. Bien. El mobbing consiste en las conductas que te atacan sin necesariamente implicar una violencia explícita, pero Mobbing muchas veces Fábregas. solapada y continua y reiterada durante largo tiempo con expresiones del tipo cómanse la boca o de ese tenor, digamos, básicamente. Eso implica una actuación de parte de la empresa que tiene que tomar medidas. Le voy a decir a cuenta. Claro. O se comen la boca y resolvemos todo Sí. más fácil. Bueno, reservaste el hotel en Mar del Plata al final y cada cuánto se cambian las sábanas, según la categoría. 2 días. Por ley. 2 días para el que es 2 estrellas, Pablo. Si es 3 estrellas, tiene que ser día por medio. El cambio Es está, por horrible ley. eso, en realidad. Si es 5 estrellas, Para mí, 4 todos los diario. Para mí todos los días es una exageración que te cambien. Para mí también. Hostel. Pero se supone que se cambian las sábanas, ¿por qué? ¿Por lujo o por una cuestión sanitaria? No, por higiene. Higiene. Claro. Pero hay en Entonces algunos debería, no hoteles- importa una estrella o 5 estrellas. Claro. No, Bueno, pero hay si tiene- algunos hoteles sustentables que dicen, fíjate si está la toalla, La para toalla, tirar, si claro. no, viste, no Hoy te la- lo ponen todos para ahorrarse el lavadero, pero lo cierto es también que me parece que en ninguna casa vos te secás y al otro día están lavando la toalla. Es verdad. Ninguna casa. Es un absurdo eso. Es verdad, Me no, parece por gastar eso. agua, jabón y qué sé yo. Totalmente. Sí. De hecho, bueno, y algo que es importante es el tema de la cancelación o la tarifa flexible, porque vos a veces comprás una tarifa, conociste a alguien en el lugar donde fuiste, Obvio. querés extender la Obvio. estadía y después tenés que ver si lo que contrataste te permite o no hacer eso. Bien. En Justo no general- se llama la compañía. Justo no. y lo mismo para los vuelos, viajes, micros y demás, que puedes cambiarlo, pero hay El que verlo cliente es boleta siempre. Derecho. Bueno, en Argentina tenemos un tema porque no tenemos tanta competencia y tenemos una regulación que no siempre se cumple. Así que por lo menos saber de con quién contratamos es importante. Eso es clave. Bueno, algo más. ¿Qué pasa con el tema de si la empresa no te da las vacaciones o si las tenés acumuladas, te las querés tomar, no te las dan y demás? Es un derecho, hay que tomarlas. O sea, Bien. se le manda una nota a la empresa, un mail diciendo quiero tomar estas vacaciones que tengo, no pueden posponerlas. ¿Y Si qué no, se pasa pierden. si alguien está hace muchos años en una Sí. empresa y le corresponden 40 días de vacaciones? Se las puede tomar. Todos juntos. los De 40 hecho, días. si trabajaste más de 20 años, podés tomarte 35 días. Ese es está en la escala de la ley o en el convenio colectivo. Pero la empresa te puede decir, ¿no te podés tomar los 35 días seguidos o sí? Si vos preferís fraccionarlas, podés fraccionar. Pero en principio vos tenés derecho a las vacaciones corridas, que dice la ley o tu Yo lo convenio tomaría colectivo. todo lo corrido. Claro. O le- Claro, y no le porque puedes es- decir, pagámelas. Ojo que te embolás. Me tomo solo 10, el resto pagámelas vacaciones. El resto no son compensables, Juli, salvo que te vayas de la empresa. O que renuncies o que te despidan. Ahí sí ¿Vale te pagan el tomar, dinero. esto es jodido, 34 y 1? ¿Fraccionarlo así? Sí. Tenés 35 Sí, días, te vas podés. 34 y Sí. después 1. Uno. Podés, y de hecho, ojo con los feriados y feriados puente, porque si la ley dice días corridos, sonaste. O sea, se incluyen esos feriados, todo lo que tengas adentro. ¿Ah, sí? Si es días hábiles, tenés un paquetazo Ah. a veces. Ok. O sea, eso tenés que verlo. Y
algo que también pasó con tema de vuelo que me acordaba, estaba ahí buscando, había una persona que compró esto de la tarifa flexible en los vuelos, que permitía cambiarla indefinidamente. Una clase muy buena, una tipo business o primera clase. Bueno, bárbaro. Compra Qué la bien tarifa. dice business. Business. A ver, Dice decilo. business como que viajó. Sí. En Flash in business. Yes. Muy bien. Bueno, si la compra la tarifa, la cambia, ¿no? En el aeropuerto, esa tarifa tenía un acceso a un buffet ilimitado de comida y todo lo demás. Entonces, va al buffet y dice, no, espera, me arrepentí, mejor la voy a cambiar y voy a hacer volar otro día. Vuelve. Va la cambia de vuelta, va al buffet. Y así tuvo como 1000 días Bueno, que no, fue... No se merece nada, ese no se merece viajar. Bueno, la aerolínea lo demandó y le hizo un juicio para que recuperara todas las No, comidas. está bien, tiene razón, ahí tiene razón la 1000 aerolínea. días estuvo así. Sí, más o menos. 3 años. Pero no tenía una vida ese. Tiene razón la O aerolínea. sea, volvió, sí, volvió. Tiene razón la Capaz aerolínea. que al aeropuerto no es que me voy a comer acá a la vuelta, me tengo que ir Claro. 20 kilómetros hasta el aeropuerto. Como que tiene nada hackeó para el hacer. sistema. Y dijo, comió gratis. Medio raro, para mí el comió gratis es Pasa. relativo. Claro. Pasa. Bueno, algo que es importante también. Quería hablar el tema de lo estético. Y antes de irse de vacaciones, mucha gente va al gimnasio, cama Se va, solar y se todo lo va. demás. Sí. Esto hay que tener cuidado. Hace poco, unos días, una chica tuvo una sesión de 2x1 de cama solar. Fue las 2 veces juntas, se quemó. Literalmente. Así que eso sepan que a veces la gente en el irse de vacaciones antes, dieta, cama solar, gimnasio, todo, y se puede Derecho, quemar. Sí. hay una verdad de la que se habla muy poco. ¿De perogrullo? Sí, por la galería. Que a los varones nos crecen mucho las tetas después de los 40. No sé Bueno. cuántos años Ayer tenemos, vi el Derecho. capítulo de George Constanza, De las tetas. que es su papá, y Kramer le hace un corpiño. un brasier, pero Sí. para varones. Sí. Creo que yo lo vi también ayer o antes de ayer. Mirá, ¿Se le puede hacer un juicio a uno a una familia? ¿Por la genética? como una familia. Claro, a tu familia. Decís, la verdad, yo no quiero estar tan tetón en el verano. Claro, y la abuela Lo que- qué pechos tenía, le pregunta a la madre. Por ejemplo. No tendrías reclamo válido, pero hubo una persona que demandó a los padres por haberlo traído al mundo y le demandó el gasto el gasto del mantenimiento. Es una persona de la bueno. India, sí. Muy bueno. Entonces hizo un juicio. No, porque yo no te pedí nacer. Claro, les hizo un juicio. Era la o sea, banda del turco. Yo no quise Sí. nacer. Más allá de los alimentos, ¿no? Que le debía a los Ajá. padres. Y dijo, bueno, en lugar de estar ¿Le dieron agradecido lugar? como todos, ¿eh? ¿Le dieron lugar a eso? No le dieron lugar. O sea, están en primera instancia no, pero apeló. Andá a laburar más bien. Claro. Y él dijo, no, bueno, pero esto me insume un gasto. Dale. Porque ahí la Mal cosa es- psicólogo tuvo, ¿eh? Mal Tremendo psicólogo. vago, ¿eh? O también le decís, el juez le dice, mirá, es eso, también te puedes pegar un tiro y se acabó. Si estás Bueno. tan- No, Sí, pero no, si- es si broma. está- No. Pero si está diciendo... Pablo, te estoy diciendo Pablo. Te estoy diciendo Pablo. Cuando me decís Pablo de ese Te tono, estoy En un diciendo medio de enojado. comunicación. Sí. ¿Cuál? En La multiplataforma. No, esto es YouTube. Urbana, YouTube. No, estamos en la radio Urbana también. Play. Ah, ¿qué vamos a Sí. estar en la radio? No Urbana es salimos tu al radio. aire. Es verdad, de Urbana la serie. Play. Ajá. La de tu personaje. Claro, eso. Bueno, y después bien. un tema importante también que Sí. quería charlar es el tema de la actualización del viaje. Para aquellas personas que no pudieron viajar, muchas veces le dan un voucher, que le dieron un voucher, pero después tienen que pagar diferencias y demás. En principio, cuando se reprograma, o sea, vos tenés derecho a viajar sin cargos y sin extras. Si vos compraste un vuelo hace un año y lo pagaste, ya la línea aérea o la agencia de viaje ya tuvo ese dinero. Con lo cual vos tenés derecho, si no pudiste ejercerlo por fuerza mayor, pandemia, ahora a viajar. ¿Qué pasa cuando dice, vos tenés ya comprado el pasaje, pero si lo cancelás, tenés que pagar la diferencia si no estuviera o estuviese digamos, la columnita donde vos compraste el pasaje? Sí, ahí justamente depende de las ¿Entiende? condiciones. No, yo no entendí. Él entendió. Yo entendí. Depende de las condiciones de cada pasaje. Por eso mírenlo, porque a veces un pasaje más costoso incluye la posibilidad esta de cancelarlo o de reembolsos. Hay Claro. pasajes que no lo admiten y por eso son un poco más baratos, que son tarifa promocional. Así que eso, mírenlo Derecho, cuando y las compren. agencias de viaje, algunas que dieron a entender que van a hacer un reclamo judicial por el tema de no poder pagar en cuotas, que los clientes no le van a poder pagar en cuotas. Es un tema eso. En realidad, ahí Sí. lo que pasó, yo estuve hablando con distintas personas y del sector y me decían esto, mirá, por un lado vos tenés, eso los hizo Bolsa porque fue medio imprevisto y justo en el momento donde la gente ya está por comprar. Ahora, vos tenés la tasa de interés que está subsidiada. O sea, está más barata que la inflación hoy esa tasa. Claro. O sea, están regalando un poco plata. Dicen, bueno, que esa plata que regalo no vaya al dólar. ¿Me explico? Claro, O sea, es sí. como un poco el parche del parche esto. Ujú. Entonces es la regulación de la regulación. Después, si
tendría éxito una demanda judicial así, la verdad que veo muy improbable, más allá del cuestionamiento que se puede hacer por un tema económico, ¿no? Cada uno tiene su opinión y es válido eso. Bien. Pero no creo que tenga lugar. Y hubo muchos casos, está bien, pandemia de por medio, fue todo atípico, pero gente, familia, no importa, compraron tantos pasajes con tantos hoteles. Claro. Valor hace unos años, no sé, 80.000 pesos. No se pudo hacer que yo, bueno, te ofrezco un año después devolverte 80.000 pesos. Claro, ese es el tema, un poco lo que hablaba. En realidad vos tenés derecho a viajar, Pablo, o Bien, pero en su defecto el monto... se va postergando y qué sé yo. Si no tendría que ser actualizable, entiendo la pandemia, Sí. no quiero que nadie quiebre. 100%, o sea, por lo menos actualizarlo, ni siquiera ganar, pero por lo menos que te compensen ese valor, no ese monto. Esto ya se planteó en la época de la inflación, o sea, yo me acuerdo cuando estudiaba en primer año de Derecho, tenían los autores que hablaban de actualización monetaria, qué significaba el crédito. Yo no entendía nada, porque era una época de mayor estabilidad económica. Hoy en día, con la inflación, esto vuelve a tener un poco de color, y vos tenés derecho en realidad al monto actualizado, o sea, al valor del viaje, Pablo, básicamente. Eso es lo importante saber. Salvo que vos, digamos, directamente lo canceles y prefieras no viajar, bueno, ahí hay que ver un poco algo equitativo para que ninguna de las dos partes pierda. Es Derecho en Zapatillas. Señoras y señores, a las 6:20 de la tarde en la República Argentina. Gracias por estar con nosotros. Muchas Derecho. gracias, No, chicos. por favor. Sos un capo. Hoy es el último día del Cyber Monday de Estados Unidos en tienda mía y ojito porque este es el Cyber de Estados Unidos con todas las ofertas y rebajas que no se vendieron durante el pasado Black Friday. En criollo, la resaca del Black Friday en tiendamia.com encontrás millones de productos con hasta 80% de descuento, con ofertas que directamente no existen en Argentina y lo mejor, hasta 12 cuotas sin interés y en pesos, con muchas tarjetas de crédito habilitadas. Aprovecha además las zapatillas que tienen envío gratis y comprate unas zapas de tu marca preferida a un precio ridículamente bajo. Último día, entra ya en tiendamia.com y disfruta de este Cyber Monday de Estados Unidos solo en Tienda Mía, que te trae lo que quieras del mundo a tu puerta. Spotify mandó a cada uno 3 temas, los 3 temas que más escuchaste en el año. En un rato los vamos a repasar con Galia Noemí Moldaski, que ya está entre nosotros. Ya está, no te va a gustar. En un ratito no te va a gustar aquí en Vuelta y Media. Y te queremos invitar al teatro. Viví el teatro al aire libre en Pilar porque Urbana Play presenta el 10 de diciembre, viernes 10 de diciembre, a Fernando Sangeao en la Aldea con su nuevo show solo. Stand-up para reír sin parar. ¿Cómo hacen stand-up, ¿Cómo hacen, Qué chorros. Sí, usted que ¿cómo es? Cuentan chistes. Improvisan, Cuentan chistes. ¿qué? ¿Cómo? Fernando Sangeao es una fiesta, señoras y señores. Passline.com, viernes 10 de diciembre, 9:30 de la noche. Pasala bien con Sangeao en la Aldea Panamericana, kilómetro 44 Pilar, y que salga a las 6 de la tarde para allá más o menos. No. Produce la Aldea, invita a la Cardeus, Colchones y Somie. Un evento Urbana Play. Sunday morning rain is falling. Still some colors share some skin. Clouds are shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy. Living life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. That maybe all I need
chicos. Mi insomnio no convencional es hacerle el backup a la compu. Lo raro es que no tengo que hacer nada, yo tengo que apretar 2 botones, pero me quedo sentado enfrente de la computadora viendo cómo se reinicia. Los quiero. Eso es lindo. Qué rara es la gente, Qué qué raro. raros somos las personas. Pablo Fargas nos trajo estadísticas de insomnio, como por ejemplo, ¿cuál, Oblap? En el mundo los que más duermen son los franceses y los búlgaros con un promedio de 9 horas diarias. Ese es mi ideal. Los que menos duermen, japoneses y coreanos con 7.6 horas diarias de Claro, promedio. Son unos fanáticos del laburo. En la Argentina, el 82%, la inmensa mayoría de los argentines, duerme 8 horas diarias. Mirá, Muy bien. Mirá, cuando uno podía pensar todo lo contrario. todo lo contrario. O algo en el medio, no tan terminante. Claro. Este es un lindo ranking que es en qué horario nos despertamos más los A ver, argentinos. me gusta. A ver. Entre las 5 y las 9 va el rango, ¿ok? No, es poco concreto, Oblap. Sí, claro, es como que te comiste 2 pollos entonces Sí. para la estadística. ¿Cómo? No es que te comiste un pollo. Claro. Porque decís entre las 5 y las 9. Y es muy distinto Sí, despertarse a las claro. 5 y a las 9. Por eso digo, el pero- rango es entre Pero las sé cinco- más concreto, es Claro. un rango muy amplio. Es como decir, tiene entre 15 y 35 Sí, años. qué sé yo. A mí no me claro. avisaron que están bachilleres. Dale. Dios mío, entre las 5 y las Dale. 9 es el No, está rango. bien. No, está bien, pero 5 y cuarto a 9 menos 10 hay una vida. Y sí. Por eso está fraccionado todas las horas. Bueno, no es una estadística No, seria. claro, no es verídica, Ani, pero sí. No, tal vez es verídica, pero no sirve de nada. Claro, no nos aporta en este caso. Claro. ¿Ustedes qué creen que voy a decir? Tiene ahora? calorías vacías. No, que digas, bueno, el promedio es de 8 a 9 de la mañana. Claro. Ahí sí. Algo que se acerque más. Pero A eso esta- voy, tarambanas. Pero esto marche preso. Marche preso. Manga de bachilleres, a Dale. eso voy. ¿Qué más? El A ver. rango entre... No me dejan hablar. Dale, dale, Ahora voy a decir todo muy lento. Árabe, pensé que le iba a decir en árabe. dale. El rango es entre las 5 y las 9 de la mañana. No, pero eso otra dijiste. data que nos Considerando llene. que un A ver. 36% se levanta entre las 6 y las 7 de la mañana. Ahí va que Ahora- bien. ahora Ahora el nos perro empezamos a católico. entender. Ahora el perro católico. ¿Por qué Era eso? un chiste. Ah. Un 23% Ay, no. ¿Sí? lo hace entre las... 7 y 8. No, 5 y 6. sí. Ajá. Un 20%. Uy, no. Entre las 8 y 9. No, 7 y 8. sí. Bueno, y el que sobra entre 8 y 9. Un 11%. Entre las 8 y 9. No, ¿En qué hora? antes de las 5. Ah, mirá. Son los panaderos Y sí. Oh, y los claro. patas de lana. No, y los que tienen puesto de diarios. Sí. Un 7%. Diario. No, y Diarios. otros trabajos también. Bueno, estoy enumerando, empiezo por uno. Dale. Un 7%. Te tiro una piedra, Las ¿eh? 8 y las 9. Bien. Dale, Oblap. Y el 3% donde yo levanto la mano después de las 9. Mucho Ajá. después de las 9. Lindo, vago después de las que sos. 9, lindo. Bien. Muy bien. Para poner el despertador, acá Sí. donde están los frikis, el 70% afirmó que no lo hace y se levanta apenas suena, que no pospone el despertador. Ah, Claro. yo lo pospongo. Suena y ya estoy arriba, así, bien manija. Bien. Casi el 100% de la población, el 98.5 argentina, alguna vez durmió la siesta. Sí, claro. Lo raro es que hay un Una boludina 1.5% que nunca jamás durmió Para la mí siesta. no lo quiere reconocer. Claro. Bien, no hacerlo nunca. ¿Cuál es el promedio de siesta de Argentina? Después lo tenemos fraccionado entre Centennial, Millennial, Media Generación hora. X y Baby Boomers. Media hora. 1 hora, punto 26 minutos. En Pero- Tierra del Fuego se duermen las siestas más cortas de 45 y en La Porque no Rioja tienen las noche. siestas más largas, 2 horas. Porque hace Al mucho revés, calor. tienen un montón de noches, 6 meses y muy poca Pero en La noche, Rioja hace 6 mucho meses. calor y se Claro. vamos a dormir la siesta. Sí, lo mismo pasa en Corrientes, pero en La Rioja les gana 2 horas. Sí. ¿Quiénes duermen más la siesta? Argentinos. Los geminianos. Centennials. Saben que entre los 11 y los 26 años son los más siesteros con un promedio de 1.36. Sí, el adolescente. Ah, Sí. vago. Millennials, Sí. 1 hora y 26 minutos. No, no. ¿Y Baby nosotros? Boomers, que son No. más grandes que nosotros, 53, 72. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Le siguen ellos 1 hora y 18 minutos. ¿Y nosotros? Un poquito menos que 1 hora y 18 minutos, pero hay La bastante siesta ideal es 20, 30 minutos, dijo el doctor Romero. Pero eso es para animales. Entonces no. No cuenta. No sirve. Somos animales igual nosotros. Sí, sabe lo que te digo. Sí, sé lo que te digo. En la Bueno. Argentina, En la Argentina. Sí. la mitad duerme la siesta más de una vez por semana. Juli, Seba. No, Ajá. yo no puedo. Tal. No, no Venís puedo dormir acá siesta. con una cara de marmota. No puedo dormir Podés- siesta. Dale, Te jirafa. preguntamos No dónde puedo- están los solo pibes cuando y di qué la sé yo. teta, o sea, Dale. 5 años de mi vida. Dale, jirafa. 5 dale. años dormí siesta. A la tarde Dale. no saben Si estar estás tus hijos. estás catando telos para No, dormir siesta, no, dale. olvídate. Dale. El 31% más de una vez por semana y el 15% admite que duerme todos los días. Se lo admite porque le ponemos culpa a eso. Claro, admite. Admitilo, No. Como si botonazo. fuera un delito. Sí. Muy bien, es Pablo Fábregas y las estadísticas. 6 de la tarde, 27 minutos después de la tanda. No te va a gustar en Vuelta y Media.
Agéndanos en WhatsApp. 11 68 61 1043. Te estamos escuchando. Somos Urbana Play 1043. Una nueva experiencia. Un buen día es cuando haces cuentas a fin de mes y ves que tu sueldo rindió más. Cambia tu sueldo a ICBC y accede a un préstamo personal tasa 0% o hasta 50.000 pesos de regalo en tu tarjeta de crédito ICBC y muchos beneficios todo el año. Empezá a depositar tu sueldo en ICBC hoy. Hacelo 100% online en sueldos.icbc.com.ar. Tenés ICBC, tenés un buen día. ICBC, sí. Costo financiero total 0%. Propuesta válida para cartera de consumo el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2021. Para más información ingresa en www.sueldos.icbc.com.ar. Ahora FiberTel se llama personal. ¿Sabes qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter. Instagram. Y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 1043. Una nueva experiencia. La magia de Encanto llegó al cine. Con el tiempo, cada miembro de nuestra familia recibió su propio don mágico. De los creadores de Zootopia y Moana. ¿Casita? ¿Qué sucede? La magia está en peligro. Encanto, de Disney, ahora solo en cines. El destino de la familia, todo va a depender de ti. Ya podés disfrutar la música en plataformas digitales. En la juntada con amigos, baja la app y haz el pedido, y la bebida llega helada, envío gratis en minutos a tu casa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Viví el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta. El viernes 10 de diciembre, Fernando Sangiao en La Aldea, con su nuevo show, Solo. Al principio no se podía salir, no se podía hacer nada, entonces la gente agarraba bolsa de compra y se iba a caminar. Stand-up para reír sin parar. Había gente que agarraba correa de perro y agarraba perro de la calle y lo llevaba arrastrado. Y llegaba a venir un policía y el perro decía, no lo conozco. Conseguí tus entradas en passline.com. El viernes 10 de diciembre, 21:30 horas. Pasala bien con Fernando Sangiao en La Aldea. Panamericana, kilómetro 44, Pilar. Produce La Aldea. Invita La Cardeus. Colchones y somiers. La Cardeus es tradición de calidad. Un evento Urbana Play. La familia Motorola te está esperando. Encontrá tu Motorola Edge 20 Pro y 20 Lite en tienda.movistar.com.ar y pagalo en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. Así de fácil. Promoción válida desde el 16 del 11 del 21 hasta el 30 del 12 del 21 o hasta agotar stock total de 20 equipos de Motorola Edge 20 Pro y 20 equipos de Motorola 20 Lite, lo que ocurra primero. Para más información en tienda.movistar.com.ar. Kevin Johansen llega al Hipódromo de Palermo con Fin de Fiesta y celebra 20 años de nada. 5 de diciembre, Hipódromo de Palermo. Entradas en venta en areatickets.com.ar. Kevin Johansen despide el año con Fin de Fiesta en el Hipódromo de Palermo. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez Y Martín Bachiller, todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 1043. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. atomprotect.com. Llegó Strix con vos, la escolta virtual de LoJack. Descargate la aplicación, logueate, pone tu contacto referido al que querés que le avise en caso de alguna urgencia y listo. Para esos momentos en los cuales preferimos no estar solos, Strix está con vos. Para más información, ingresá a www.strix.com.ar. Qué lento pasa el tiempo. Nada le divierte. Todo le aburre. Probó con las redes y nada. La televisión. Un libro tampoco.
poco. ¿Por qué no prueba con la radio? Vuelta y media. El refugio de los ex aburridos. Julieta Shulkin nos trae lo último en tecnología en Urbana Playtech, auspiciado por la nueva familia Motorola Edge 20 y su sistema de cámaras con sensor de 108 megapíxeles. Con el Motorola Edge 20 Pro, graba videos en 8K y saca fotos nítidas a distancia con el super zoom de 50x. Nueva familia Motorola Edge 20. Find your edge. Conoce más en motorola.com. Dos coleccionistas fanáticos de los teléfonos celulares abrieron el museo más grande virtual de teléfonos móviles, con más de 2.000 modelos de 200 marcas. Lo presentaron la semana pasada y se llama Mobile Phone Museum. Fue lanzado oficialmente en una exposición en el barrio de Londres, Soho, y tiene el fin de celebrar y homenajear la historia de los teléfonos móviles. Lo más curioso de este museo virtual que podés navegar de forma gratuita es que tiene diferentes categorías con, por ejemplo, los celulares más feos o los más vendidos. Para entrar a la web del Museo Virtual de Celulares, tenés que escribir en inglés mobilephonemuseum.com. Hello, Moto. Julieta Shulkin nos trajo lo último en tecnología en Urbana Playtech, auspiciado por la nueva familia Motorola Edge 20 y su sistema de cámaras con sensor de 108 megapíxeles. Con el Motorola Edge 20 Pro, graba videos en 8K y saca fotos nítidas a distancia con el super zoom de 50x. Nueva familia Motorola Edge 20. Find your edge. Conoce más en motorola.com. Señoras y señores, vamos todavía, 7 de la tarde. No, ¿qué 7 de la tarde? 7 menos 25 de la tarde. No te va a gustar en vuelta y media. Este es el aplauso para ellos. Me acabo de sacar los auriculares. Vinieron los que queríamos de No te va a gustar. Vamos a decir la verdad, ¿no? Está bien. La banda se acaba de separar. Los dejamos del otro lado. Bien. Para que me saqué los auriculares. Pero se te escucha bárbaro, ¿eh? Yo no me escucho a mí. Yo te ayudo. ¿Para qué? Vos hablá. Pará. Encuentro. Qué bachi, un papel ¿eh? Lo que estaba... Ay, cielo. Yo decía, ¿dónde va esto? Se agarra la cabeza. Bueno, ya estoy. Cero boludo, ¿eh? Cero boludo. Ya estoy. Igual no me estoy escuchando, Blap, ¿eh? Y porque yo soy un boludo. Ahí escuché un poquito. Ahí está. Es nuevo, hace radio hace 6 meses, ¿viste? Está aprendiendo. Bueno, Emiliano, no te va a gustar. Buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, notable. Acá estamos. Vamos, felices. Felices. ¿Denis o Denis? ¿Cómo te decimos? En Argentina soy Denis. En Argentina, bien. Y acá, en Uruguay, Denis. Ya acepto cualquiera de los dos. Ya está, estoy entregado ya. Denis tiene voz de uruguayo. Sí, tiene sí. voz de uruguayo. Yo sí, yo. Sí, total. Bueno, nunca habían venido. Sé que esto no es que marca una mancha negra en la historia de la banda. Pero no entiendo si no se dieron las fechas o no nos caemos tan bien. ¿Qué fue lo que pasó? Algo pasó. Sí. Hubo mala comunicación. Algo pasó. Hablemoslo cara a cara ahora. Pero bueno, acá estamos. Bueno, un momento impresionante. Primero vuelven a tocar después de toda la pandemia. Sí. Lo más importante, varias cosas importantes. El viernes a las 7 de la tarde estrenan el documental. Estrenamos un documental sobre la grabación del disco. Este disco que se llama Luz, que es el que vamos a presentar en vivo. Ajá. Después de 2 años de no tocar. El documental lo vemos en el canal de YouTube de ustedes a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde del viernes. Qué bueno. ¿Lo grabaron en José Ignacio, esto es verdad? Sí. Los boludos les dicen. Elegimos un hotel de campo que estaba vacío. Y armamos un estudio ahí. Fuimos a convivir 20 días en un lugar que era realmente increíble. O sea, salieron de estar encerrados por la pandemia y decidieron decidimos ir a encerrarnos poco. Viendo caballos correr, ¿no? Claro. Estuvo re bueno. Pará, ¿y cómo se resolvía el tema comida, todo el tema? Porque la idea es romántica, dale, vamos ahí. No, estaba todo organizado. Habían 2 cocineros que todos los días hacían algo mejor que el día anterior. Claro. Así que fuimos a grabar, comer, tomar vino. O sea, la buena vida. Mejor imposible. ¿Hace cuánto pueden darse este lujo? Porque me imagino, al principio, si querían hacer esto, el productor le decía, salí de acá. Sí, no, lo que pasa es que elegimos, en vez de irnos a grabar a otro lado, que teníamos esa posibilidad, elegimos a medias, ¿no? Porque estaba complejo. Claro. Son 40 votos aparte. Decidimos invertir ese dinero en que el disco tuviera esas condiciones, que lo grabáramos felices.
¿Pero qué? ¿Podían ir a Los Ángeles, por ejemplo? Claro, una de las opciones era Nueva York, la otra era Londres, y había en un par de ciudades más, pero como había unos líos bárbaros, habrían cerrado fronteras, aeropuertos, era una incertidumbre. José Ignacio además es elegido por miles de turistas de esos países para pasar sus vacaciones también, ¿no? Y estaban solos. Nosotros y todo el equipo técnico éramos 20 y pico de personas. Mirá. En ese lugar. ¿Vieron algún fantasma? Viste que a veces en los hoteles se habla, se escucha una puerta en otro piso. No, éramos nosotros los más fantasmas. No recibieron visitas, nadie que quería ir un día, dos días. Sí, vinieron, bueno, nuestros hijos algún fin de semana. Después vino, qué sé yo, Julio Boca, que vive ahí, vive cerca. Vino Juan Pizorín a saludar también. Sí, venían, los que les quedaba cerca venían. Claro, ¿cuántas horas grababan? Perdón estas preguntas, pero... Y bueno, empezábamos 10, 11 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Está bien, un laburo. Sí. Un laburo. Sí, pero no todos todo el tiempo. Claro. Entonces, lindo cuando no te toca, ¿no? Los primeros 5 días tomé mate en la piscina. Claro. Más o menos, querés que te toque en realidad. Sí, querés grabar, ¿no? ¿Pero fueron con las canciones armadas? ¿Fueron solo a grabar o ahí también compusieron? No, ya habíamos ensayado, habíamos empezado con la primera etapa en junio, que fue cuando nos pudimos juntar, la banda, a ensayar. Hicimos una primera preproducción con el productor desde Nueva York, saliendo por una tele, tipo en vivo, y después pudo venir una instancia antes de ir a grabar en octubre, y en octubre sí, nos fuimos toda la troupe a grabar el disco ya. Muy bien. Hablás como uruguayo y como futbolista, es espectacular. Bueno, trabajamos la semana. Bien. Bueno, estamos con No Te Va a Gustar. Este viernes en su canal de YouTube vamos a ver el documental de cómo grabaron el disco. El 13 y 14 de diciembre tocan en el glorioso Centenario de Montevideo, donde ya se ha jugado la final de la Copa la semana pasada. Exacto. Fin de semana. Y el 18 de diciembre en el Estadio Único de La Plata, aquí en la República Argentina. Las entradas las consiguen por Ticketek. Hablaban de la grabación. Primero, quiero saber a sus hijos qué les parece el trabajo que hacen. Porque todos dicen, bueno, mi papá es un genio, toca la guitarra. O son caretas para sus hijos también. Y bueno, el mío está por entrar a la adolescencia. Estoy ahí en el límite. En el límite que soy un pesado, pero todavía me da la mano en la calle. Entonces, claro. Defendé eso. Aguantando esos últimos. Sí, no sabes, lo disfruto cada vez. Claro. ¿Y él qué música escucha? No, escucha de todo, le gusta el rap, le gusta el rock, le gusta buena música, sí. Bueno, grabaron con Moyo y con Nicky Nicole en el disco también, espectacular. Los dos extremos, alguien que conocemos desde hace muchísimo tiempo y que empezamos tocando canciones suyas, a un talento nuevo como es Nicky. La verdad que estuvo buenísimo, está buenísimo que nuestro disco los tenga a los dos. No, está buenísimo. Y además, el rock antes era más cerrado, ideológicamente, ¿no? Totalmente. Qué bueno que se haya roto eso. Hay algo, perdón, que me preocupa mucho, se los quiero decir, recién hablamos con Denis o Denise, depende, que de 22 meses sin tocar va a ser un estadio. Sí, fuerte. Toquen algo antes, vayan a un bar antes. Vos sabés que... Es mucha responsabilidad. Es un tema de charla, es un tema que se charló. Estamos con una euforia bárbara por dentro. Hay que hacerse chequeos antes porque... Yo me hice completo, Claro. Sí. El ecoestrés. Claro, puede ser llegar contraproducente, además. Esa euforia, esas primeras canciones en el estadio puede ser... Para mí es lindo, De la nada a 1000. ¡Pum! Sí, buenísimo. Van a haber picos de alegría. Antes, algo para la familia. Algo, ¿no? Es espectacular. Unos vagos ahí. No, va a estar bien. ¿Y después la relación con Julio Boca? ¿De dónde viene? Bueno, yo lo conocí cuando me invitaron al ver ballet, que yo nunca había ido. Era la despedida de María Richetto, que era la primera bailarina de Uruguay. Y me tocó al lado de él y empezamos a hablar. Los dos somos de Munro, los dos nacidos en Munro. Claro, Emiliano es argentino, esto hay que decirlo. Sí. Y yo me fui a vivir a los 12 para allá. Ajá. Y los dos somos de Munro y los dos compartimos apellido, porque mi abuela paterna es Boca también, y del mismo barrio, tiene que haber algún tipo de relación. Hay una cara también, Hay una cara también, parece. Sí. Hay un rasgo Bueno, ahí. mi hermana estudió con la madre, estudió. Bien. Bueno, esas cosas. Y después quedamos en contacto, él me llamó para una obra benéfica de su fundación. Y después
nos fue a visitar al estudio, nos felicitó por el video de Venganza y dijo, mirá que acá tenés un bailarín viejo para cuando quieras, para un Muy video, bueno. te tomo la palabra. Y Sí, ya claro. ahora lo tenemos Ni en joda lo digas, ni en joda porque te lo tomo en serio. ya salió en el video de mi ausencia, Claro. un video increíble, que la verdad que se nota que es un crack perdido, y bueno, ahí quedó una linda relación con la banda, tenemos una amistad, está buenísimo. Qué bueno. No te va a gustar, señoras y señores, repasemos. Este viernes en el canal de YouTube de la banda van a poder ver el documental de cómo grabaron su último disco, Lejos de los Focos, se llama el documental. El 13 y 14 en el Centenario de Montevideo. ¿De qué equipo son? Peñarol. De Peñarol. De Peñarol los dos, muy bien. Allá, de acá soy de Boca. Muy bien. Denis, acá de Atlanta, ¿no? Acá de Peñarol. Bien, bien. Porque en Uruguay soy defensor de Sporting, yo por mi amigo Pipe. Pero a Wander le dicen los bohemios como Atlanta. Me encantan ¿Qué les todos los importa? No le importa nada. ¿Qué les importa? Siempre elegís clubes que están arriba. Bueno, Defensor está en la B ahora. Está en la B, está luchando para subir. Sí, bueno, y el 18 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. ¿La lista de temas ya está o la están peleando? Sí, ya está, estamos en los últimos detalles, pero ya está. Vamos a tocar casi 3 horas. 3 horas. Cada día porque... Son 30 años casi. Sí, y es un montón de tiempo sin tocar y Claro. sin encontrarnos con la gente. La gente lo va a Tenemos agradecer ganas. también, la gente tiene ganas Sí, de ver un show. nosotros también. Bien. ¿Se llevan bien con sus hits, con sus clásicos? Sí. Sí. Sí, no en los ensayos. Claro. Tratamos de evitarlos, pero... Claro. Cantó ahí en el Una video. vez hágalo por lo menos. Sí, Por la duda. sí porque manejamos un montón de cambios de audio y de cosas que lo tenemos que hacer. Pero en vivo siempre se renueva porque la energía de la gente hace que sea distinto. Claro. Sí, y en el ensayo general vamos a tener que cronometrar todo y vamos a tener que tocar de arriba abajo todo. Así que Claro. no vamos a cortar camino como estamos haciendo Bien. con algunas canciones que arrancamos del estribo o del final. Claro. Acá hay que hacerlo todo. De arriba abajo. Pará, esto me interesa saber, porque ustedes ensayan el show como va, ¿no? Toda la lista de temas, poner que dura 2 horas. Sí. ¿Cuánto le agregan? ¿Cuánto dicen? No, con público esto va a durar, ¿cuánto? Claro, bueno, eso... Los gritos, los no, aplausos. ¡Ustedes! Y yo La creo gente. que... Pero lo hacemos a ojo, esto debe ser, Sí. ¿qué? 15 minutos más, entre una espera de una cosa, entre un agradecimiento, entre... Claro. 15 Debe ser minutos 15 nada minutos más. ¿Eh? 15 minutos nada. ¿De ¿Cuántas silencio? canciones? Tocamos muchas canciones enganchadas. Sí. Donde no esperamos a que nos aplaudan y todo, va una atrás de la otra Bien. para no perder tiempo. Medio Para que no banda dure punk. 6 horas. Claro. Medio claro, banda que no punk, dure seis. ¿no? Las Sí. bandas punk que hacen eso. Exacto, una tras de otra. Ahí está. Bueno, tenemos 2 clásicos para arrancar, no nos odien. Bueno, dale. ¿Está bien? ¿Cuál querés? La que ustedes quieran. No te va a gustar en vuelta y media. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar bien. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero ver. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la.
Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Cantando a pesar de las llamas. La 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 la. Gritando con todas las ganas. La 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 la. No te va a gustar en vuelta y media, señoras y señores. Por primera vez los tenemos, después de tanto tiempo, anticipando sus shows 13 y 14 en Montevideo, en el Estadio Centenario, el 18, sábado, en el Estadio Único de La Plata. Sigamos, no los enfriamos. Perfecto. Hacemos otro clásico y después Dale. cerramos con uno nuevo, como nos prometieron. ¿O no era así? Ahí va. La ruta semi vacía como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz? Es sentirme acorralado, es por no haber apreciado ni yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de andar? No pude seguir tus pasos. Me fui cayendo a pedazos. Solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Temazo, temazo. Qué lindo. ¿Cuántos años tiene este tema, ese maldito momento? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos años tiene? Salió en 2012. 2012, ok. Sí. Y ahora lo escuchás casi 10 años después y te pasan cosas, es un temazo. Me sigue gustando. Te sigue gustando, te sigue gustando. Y te reconoces en la canción. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Permiso.
Bueno, chicos, espectacular, no te va a gustar. ¿Con qué tema cerramos? Con Josefina. Josefina, contamos. El tema del disco nuevo. Sí, contanos un poco de Josefina. Es una canción que le escribí a mi abuela, que tiene 89 años y que nos va a ver tocar cuando puede. Muy bueno. Y que fue una gran abuela y tiene mucho que ver con momentos bastante difíciles para mi hermana y para mí, y ella estuvo presente siempre dándolo todo. ¿Y qué pasa cuando vos llevas un tema tan íntimo y tan importante para vos, lo llevas a la banda? ¿Qué pasa si a los demás no les gusta? Y no va. No va, aunque sea un tema para vos, no va. Les no puedo va. pedir, les puedo arrodillarme, todo, hacerle pero bueno, todo tipo de trucos. Por suerte gustó en esta Pero oportunidad. tiene que, sí, todos tenemos que sentirnos de alguna manera representados, porque es un grupo, ¿no? Bien, espectacular. No te va a gustar, señoras y señores, el 18 en el Estadio Único de La Plata, entradas por Ticketek. No se duerman con eso. El viernes vemos el documental y les agradecemos muchísimo que hayan venido. Fue un placer. Muchas gracias. Josefina. ¿Qué pensaría Dios? No sé qué habré hecho bien, que me la trajo a mí y la llamó Josefina. Todo lo que tocó lo transformó en amor. Ella se fue tras él, pero volvió Josefina. En silencio sabe hacerme bien, casi transparente, no la ven, porque es su arte y tiene tanto que ver con lo que soy yo acá. Quise encontrar un ser que sea así, pero no hay caso, jamás podré olvidar aquel invierno cruel que ya veló por mí y me arropó entre sus brazos. En silencio sabe hacerme bien, casi transparente, no la ven, porque es su arte. La, 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 hoy miro para atrás y debo confesar que no llegué a caer, porque ella fue medicina. ¿Qué pensaría Dios? No sé qué habré hecho bien, que me la trajo a mí y la llamó Josefina. ¡Qué lindo! Josefina, no te va a gustar. Hasta la próxima y lo mejor, Gracias. chicos. Gracias. No te va a gustar, en vuelta y media. Vuelta y media, un miércoles normal. Aunque falten 2 días, te juro que vas a llegar. Hey. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio, como, cuando y donde quieras. TCL te presenta su nuevo smartphone 20 SE. Conoce una nueva forma de capturar imágenes, con la mejor definición gracias a sus 4 cámaras traseras. No te quedes sin espacio de memoria, gracias a sus 128 GB. O disfruta una serie en su pantalla HD de 6.8 pulgadas, con tecnología Next Vision. Encontralo en mitcl.com.ar. No importa dónde estés, eleva tu visión y compartí tu grandeza. Un buen día es cuando haces cuentas a fin de mes y ves que tu sueldo rindió más. Cambia tu sueldo a ICBC y accede a un préstamo personal tasa 0%